Bueno, pues 17 paquetes de sanciones, ya se está preparando el 18º, lo anunciaba hoy Ursula von der Leyen, enseguida, si os parece, comentamos esto, pero Fernando, te quiero preguntar también por la postura del Kremlin, por un cambio que hemos visto en Vladimir Putin. Ayer, nada más colgar a Donald Trump, salía a dar declaraciones. Estamos acostumbrados más bien a lo contrario, ¿no? A que Trump enseguida haga todo tipo de declaraciones, de mensajes en sus redes sociales. También nos sorprendía la semana pasada con, bueno, estas declaraciones para dar paso a estas conversaciones en Estambul. ¿Qué está cambiando y sobre todo se está de alguna forma demostrando la victoria de Putin, la victoria de Rusia? Por eso vemos, bueno, pues este tono, por eso estamos viendo la rapidez para comunicar de Vladimir Putin y todo lo contrario por parte de Donald Trump, ¿no? Que se le ve incluso cauto para lo que es el cargo. Sí, como decía antes, efectivamente. Es decir, a ver, los rusos saben que van a ganar, de una manera u otra. Con lo cual, pero por una cuestión, no sé que sean ni buenos ni malos, por una cuestión, digamos, de números, es decir, por una cuestión, como comentaban, de la capacidad de reclutamiento, de que tienen una industria militar, y vamos, muchísimo mayor que la europea, incluso ahora mismo que la norteamericana. Como decía el propio general en jefe de la OTAN, Cavoli, ahora mismo el mejor ejército del mundo, el mejor preparado y el número uno es el ruso. Esto lo dice el jefe de la OTAN. Van a ganar, esto es algo inapelable. A partir de ahí no tienen que ceder nada, ellos van a imponer sus condiciones, como ha señalado anteriormente uno de mis compañeros. Esas condiciones las van a imponer. Y a Trump, como no le importa nada a Ucrania, pues ya la va a aceptar de antemano, la va a recubrir como hace siempre, como si fuera una victoria suya, pero esto ya es estrategia de él, es decir, que todo lo da la vuelta y lo convierte en una victoria desde el punto de vista de la comunicación. Pero bueno, ya sabemos cómo es Trump. Y luego, no olvidemos una cosa, que en los mensajes de Trump, en los tweets estos de True y tal, que pone, lo decía claramente, no, es que los rusos están encantados de hacer negocios con nosotros y tal, y tienen grandes negocios con nosotros. Realmente lo que está diciendo es, nosotros, los norteamericanos, queremos hacer grandes negocios con los rusos, porque no olvidemos que tienen cosas como la fracturación hidráulica. Es decir, donde cada vez hay más problemas para la extracción, porque es un pan para hoy, hambre para mañana, del gas y el gas de esquisto y del petróleo, también de esquisto. Y saben que su futuro pasa por tener fuentes de gas y de petróleo, y eso ya se lo ha ofrecido Putin. Como igual lo de las tierras raras que no tienen los ucranianos, pero que sí tienen los rusos. Y ya le ha dicho que están dispuestos a hacer empresas conjuntas. Con lo cual Trump va a seguir haciendo el paripé, va a seguir haciendo que si no sé qué, que si no sé cuántos. De vez en cuando Putin le da algún pequeño regalo para que pueda irlo vendiendo, tipo de el famoso tregua energética, ¿no? Que no nos bombardeamos las instalaciones energéticas de uno y de otro, que no fue a ningún sitio. Ahora cuenta lo de un memorándum. El memorándum, por definición, no es ningún acuerdo. Y no olvidemos que esto es tan farsa que los ucranianos, que son penosos, ni siquiera se les ha ocurrido algo tan simple como derogar, el propio Zelensky, el decreto que les prohíbe negociar con los rusos. Pero vamos a ver, ¿qué esto qué es? Si no es derogar el propio decreto que tú mismo has puesto que te prohíbe negociar con los rusos. Eso sin contar que desde el punto de vista constitucional de la Constitución de Ucrania, Zelensky no es presidente desde el 20 de mayo del año pasado. Es decir, bueno, ¿qué más da? Por eso, una de las cosas que quiere Putin es decir, yo me reúno con quien sea y tal, pero yo quiero que al final, si quien ponga la firma sea alguien que luego, el posterior, el que venga después, lo reconozca como legítimo y como legal. Es decir, yo no puedo firmar algo con estos señores que no son nadie, ni siquiera desde el punto de vista de la legalidad propia suya. Es decir, entonces, bueno, todo esto es una gran farsa. Ya digo, va a acabar con una victoria rusa, con un Trump al que le van a dejar que se cuelgue la medalla, y se la colgará, con una Europa arruinada, con las autosanciones. No olvidemos que las sanciones que estamos poniendo a los rusos somos tan imbéciles de que son autosanciones. Y si realmente entráramos en serio con el tema del gas, nos hundiríamos. Nuestra economía más hundida aún, si cabe. Porque no olvidemos que el gas natural licuado que nos venden los norteamericanos no es suficiente para cubrir las necesidades de toda Europa. Y no tienen otra alternativa que seguir haciéndonos trampas a nosotros mismos que nos cuestan más caras, que es lo de comprarle el gas, o sea, a través de los indios, a través de los chinos, etcétera, etcétera. O a la flota esta fantasma, o mil cosas más.
porque no hay capacidad a nivel mundial para sustituir en el mercado a los rusos, y para que eran los principales suministradores de Europa. Entonces, ya digo, todo esto es una gran farsa. Y esto está decidido. Es decir, podemos discutir si será al final del verano, si será al final de este año, si será el año que viene. Ya lo han dicho los rusos. Si no es este año, será el siguiente. Si no, el próximo. Si no, pues mire usted, en la guerra del norte contra los suecos duró 21 años. Y la traen a colación no de manera casual, porque la guerra del norte, en la guerra del norte donde derrotaron a los suecos, y donde se funda la Rusia de Pedro el Grande y luego fundará San Petersburgo y tal, en esa guerra del norte los cosacos ucranianos iban de parte de los suecos. Así que esto ya digo, esto es todo un paripé y claro, de vez en cuando pues hay que darle, no puede ser un discurso lineal, y entonces sale Vance o sale Trump diciendo estoy cansado, Marco Rubio, estoy cansado, esto ya se lo dejamos a los europeos porque no vemos avances, entonces no ven avances, pero ya llama a Putin y entonces dice sí, no, ahora sí veo avances y tal, vamos a seguir. Es todo una comedia, de verdad, es decir, todo esto está ya, a ver, Witkoff, que es el enviado especial de Donald Trump, amigo personal, que ha ido varias veces ya, 4, y ahora irá una quinta, a Rusia a hablar directamente con Putin, se lo han dejado clarísimo. Y no es tonto. Y se lo ha contado a Trump, que lo tiene también muy claro. Y sabe que no tiene nada. Lo único que tiene, y esa es la baza con la que juega Trump, es que él, que no podemos, que se presenta como si fuera un mediador neutral, pero es parte del conflicto, la parte fundamental. Sin Trump, sin Estados Unidos, Ucrania no dura ni un mes. Es decir, sobre todo desde el punto de vista de la inteligencia. Pues lo que hace es negociar con los rusos el que, mira, yo puedo acortar o alargar la guerra en función de cómo regule el abastecimiento de inteligencia o de armamento, etcétera, y diferentes tipos de armas a los ucranianos. Si al final, en otros ámbitos, que es en lo que realmente les interesa y en lo que están negociando, no lo olvidemos que desde el principio dijeron, estamos negociando en cuestiones de energía, en cuestiones, por ejemplo, de la reintroducción de la economía rusa en el sistema SWIFT y, por lo tanto, en la economía occidental. Estamos negociando y, por lo tanto, en la vuelta al uso del dólar, que es clave. Estamos negociando con temas de inteligencia artificial. Estamos negociando temas, por supuesto, de minería. Están negociando un montón de cosas. Que estos siguen negociándolo en mesas, digamos, que llevan menos protagonismo, pero se siguen reuniendo todas las semanas. Y si se llega a un acuerdo en eso, entonces es cuando Trump, con esta base negociadora, pues acortará los tiempos, dejará de suministrar y Ucrania caerá antes. Pero no hay más. Es decir, no, porque lo que realmente les interesa a los norteamericanos es otra cosa. Es decir, es reintroducir a la economía rusa en la economía occidental después que la han obligado a hacer un giro hacia brutal. Ese giro hacia ya no se va a volver. La alianza chino-rusa es bastante sólida por intereses de ambos, pero si Estados Unidos se quiere meter a fondo después del fracaso de los aranceles con China, si se quiere meter a fondo contra China, necesita que Rusia al menos le pueda proveer determinados elementos. Y de ellos, una de las cosas que se sabe que están hablando es de que se hagan empresas norteamericanas con los Nord Stream, bueno, con el que queda el 2 y con posiblemente todos los gasoductos que pasan por Ucrania. Y a partir de ahí el gran negocio para los norteamericanos, como gestores de todo esto, los rusos suministradores de gas y los imbéciles de los europeos, pues haciendo lo de siempre, hundiéndose a sí mismos y a su propia economía. Esto es lo que da el tener a unos señores que ya hemos visto en la última reunión en Tirana, en Albania, la infantilización de la política europea, todos allí presentados como niños. Era la mejor presentación que podían hacer. Pues tenemos unos líderes absolutamente, como he dicho siempre, y con esto termino, incompetentes, es decir, absolutamente ineptos, estúpidos, idiotas en el sentido político del término, de la palabra griega, y que, bueno, con un afán de protagonismo y un ego tremendo y con una, sobre todo, disonancia con la realidad, disonancia cognitiva con la realidad espectacular. Están en otro mundo, con lo cual el fracaso está garantizado. Bueno, pues luego, si os parece, hablamos de los líderes europeos, de este nuevo paquete de sanciones anunciado en el día de hoy y, bueno, si os parece, analizamos si va a tener o no algún tipo de efecto, pero antes, Aurelio, te quiero preguntar
por esto mismo, ¿no? Por la postura del Kremlin, muchos medios rusos hablando prácticamente de una victoria tras estas conversaciones de un Donald Trump que estaba presionado para imponer sanciones, para dar un ultimátum a Rusia, ¿no? Se hablaba de fijar un alto el fuego, es lo que, bueno, llevan pidiendo durante las últimas semanas los líderes europeos, pero no hemos visto nada de esto. Si hablamos de la diplomacia, esta llamada entre Trump y Putin ha sido una victoria para Rusia, Aurelio. Bueno, básicamente lo que ocurre es que después de que las conversaciones en Estambul no llegasen a ningún sitio, bueno, pues Putin lo que ha hecho ha sido sencillamente decir que Rusia está dispuesta a trabajar en un memorando con Ucrania que incluya un posible alto el fuego durante un periodo de tiempo determinado, porque hasta ahora lo único que han conseguido es un intercambio de 1.000 prisioneros por ambos lados. A partir de ahí, el Kremlin lo que dijo el sábado pasado es que haría llegar a los ucranianos la lista de condiciones para ese alto el fuego, ¿no? Que son las que mencionaba anteriormente, básicamente. Y todo eso a pesar de que Medinsky, que es el ideólogo de la actual memoria histórica rusa, rechazó a Ucrania como país soberano, y este tipo declaró a la prensa internacional que lo que pretende Rusia es seguir combatiendo y hacerse con más territorio de Ucrania, ¿no? Y amenaza con que Moscú va a conquistar también territorio en las regiones norteñas de Sumy y de Kharkov, donde los rusos están lanzando una ofensiva. Por lo tanto, aquí hay una situación absolutamente contradictoria, ¿no? Es verdad que yo creo que es la primera vez que vemos a Putin salir a declarar algo en este sentido, pero la impresión que me da es que lo que él pretende es nada más es ganar tiempo, ¿no? Yo comentaba aquí la semana pasada en la tertulia que bueno, es que la economía rusa hasta la fecha no ha sufrido demasiado al contrario de la ucraniana, no ha sufrido demasiado por la guerra. Es verdad que está viviendo una economía de guerra donde sí los ciudadanos están sufriendo, pero el país en términos macroeconómicos no, ni muchísimo menos, ¿no? En términos de crecimiento, inflación, etcétera, etcétera, en los indicadores macro. Por lo tanto, a Putin lo que le interesa es alargar esta situación y sencillamente esperar a que la fruta madure y caiga por su propio peso, ¿no? Que estoy de acuerdo que al final el tiempo corre en su favor. Pues Andrew, esto mismo te quiero plantear, si el tiempo corre o no a favor de Rusia, si estamos o no más cerca de un alto el fuego, y también si se puede deducir una victoria diplomática del presidente ruso después de hablar con Trump. Bueno, la conversación ha sido más que una victoria diplomática de ninguna de las partes, ha sido una dosis de realismo, de que el problema es muy complejo y de que hay que seguir hablando, porque ambas posiciones están maximalistas y el espacio de acuerdo es muy limitado, como dijo el compañero en Istambul, a asuntos técnicos como intercambios de prisioneros, corredores para exportaciones, espacio aéreo, facilidades para la Cruz Roja, cosas humanitarias, etcétera. Lo que sí hay que tener claro es que una de las grandes lecciones de esta guerra ha sido que desde febrero del 2022 es que el ejército ruso no mide 3 metros de altura y es invencible. Una potencia militar de segundo o tercer orden como ha sido Ucrania, gracias al apoyo sobre todo de inteligencia y logístico y sobre todo de material occidental, ha logrado paralizar y frenar a los rusos y hasta en el verano del año 22 rechazarlos, y la conquista de la totalidad de Ucrania por el Ejército Rojo está muy lejos de verse. Como ha dicho el compañero, sí, la guerra con Suecia duró 25 años y ha habido guerras de 100 años también contra los mongoles que estuvieron en la época del medievo. Rusia está con su ojo estratégico en que Ucrania va a ser un estado fallido o incorporado a la Federación Rusa. Lo que falta, hay medios para detener al ejército ruso y hay medios para posiblemente revertir la ofensiva. Ahora, hay dos factores primordiales que actúan en contra de los intereses ucranianos y occidentales
y sí a favor de Rusia. Uno es la voluntad política de utilizar todas las medidas a la disposición, o sea, la fuerza y proyección de fuerza militar occidental en apoyo de Ucrania para derrotar al ejército ruso, que es decir, la intervención militar por parte de Europa en codo con los ucranianos para detener a los rusos. ¿Esto por qué no sucede? Porque ha fracasado la disuasión nuclear. La disuasión nuclear rusa frente a Occidente ha funcionado, puesto que el miedo a una retaliación nuclear ha paralizado a Occidente en su posición y en su escalada de ayuda a los ucranianos, porque no consideramos que Ucrania todavía esté en nuestra esfera de influencia y posiblemente merezca la pena ser defendida a toda medida como los países de la OTAN. Por eso es importante, si queremos incorporar a Ucrania en la esfera de influencia occidental, introducirla rápidamente en la Unión Europea. En la OTAN no es posible porque Estados Unidos no está dispuesta a aceptar esto. Y luego a actuar de una manera para disuadir a los rusos de que somos serios en la utilización de que todo acuerdo o toda estrategia nuclear es inoperativa. Por lo tanto, el objetivo de Trump de llegar a una reunión bilateral con los rusos para negociar un nuevo pacto de armas estratégicas está en el interés de todas las partes y sobre todo en el interés de crear una nueva arquitectura de seguridad europea y posiblemente global. Y ese acuerdo los americanos quieren expandirlo a que sea un triángulo con China, Rusia y Estados Unidos para llegar a un acuerdo sobre armas estratégicas y sobre todo sobre armas defensivas a nivel global. Por lo tanto, todas las perspectivas de una derrota o victoria rápida, yo creo que es un poco prematuro. Y sobre todo en estos momentos, me preguntaste por la estrategia de Putin, en estos momentos lo máximo que va a conceder Putin en el terreno diplomático o de negociación va a ser una especie de Minsk III en el cual se paralicen y haya un respiro que luego pueda ser actuado, porque sus objetivos no han cambiado un ápice, como ha dicho el señor, ambos compañeros de tertulia. Su objetivo no ha cambiado un ápice y los objetivos de Trump tampoco han cambiado un ápice y los ha explicado claramente. El balón está en el terreno europeo. Si queremos salvar el pescuezo, como se dice, de Zelensky, Europa tiene que actuar y salir de su disonancia cognitiva y crecer y comportarse como adultos en un panorama geopolítico que ya no es el que está acostumbrado y en el cual tiene que actuar de una manera para gestionar sus crisis, que no lo está haciendo como lo hacía antiguamente. Eso ya no sirve. Tiene que cambiar la manera de actuar como un actor internacional.